Comparto pantalla, ¿eh? Doctor Juan Carlos, puede iniciar, por favor. Sí, ahorita. Ahí te mandé la reunión. 5. Sí, Sí. muy bien. Muy buenas tardes. Darle la bienvenida a nuestro grande amigo y selecto invitado, al doctor Miguel Videla y al doctor Miguel Zulín. El doctor Miquel es de España y el doctor Miguel Zulín de Argentina. Ambos son AO Faculty. Y bueno, hemos preparado esta tarde este webinar especial con la fractura del húmero mipo-posterior, en el cual se va a hacer un abordaje de base anatómica que nos la va a presentar primeramente el doctor Miguel y posteriormente el doctor Carlos Miguel Zulín va a hablar de la técnica en sí, de la vía posterior. Muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, estar acá con nosotros, ustedes invitados, y compartir su amplia experiencia. Son grandes maestros a nivel mundial de la AO y bueno, muy conocidos por Latinoamérica, España, todo. Muchísimas gracias, doctor Miguel, Carlos Miguel. Y esperamos entonces, las preguntas las va a realizar al final el doctor Rodrigo Rojas con el chat. Le rogaríamos que pongan su nombre y su país de origen para que él pueda también realizar las preguntas. Y bueno, al final entonces hacemos algunos otros comentarios cuando se termine con el doctor Miguel Zulín. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Miguel. Buenas noches, buenas tardes a ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos Suárez, por invitarme. Es un placer estar con mis amigos de Bolivia, que ya he compartido varios cursos y me he sentido como en mi casa. Vamos a hablar de las diferentes vías de abordaje que hacemos en el húmero, ya sea vía MIPO, vía abierta. Los objetivos de este ratito de charla va a ser reflexionar sobre los criterios de elección de la vía de abordaje quirúrgico, valorar la importancia del conocimiento de la anatomía topográfica, independientemente de la técnica elegida. Recordaremos unas referencias anatómicas de las diferentes vías de abordaje, abiertas y cerradas, ya veréis. Y después desarrollaremos un nuevo concepto que, montando esta charla, se me ha venido a la cabeza, que es el GPS anatómico, que es el que tenemos que tener todos los cirujanos en la mente para podernos mover libremente por los campos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Es como si nos dirigieran, ¿no? Y esto lo que implica es conocimiento. El húmero es un hueso tubular, por lo tanto, si vamos a la biomecánica, la carga axial nos dará una zona de tensión y una zona de compresión. Clásicamente, hemos de colocar siempre las placas en la cara de tensión, que en el caso del húmero sería la cara posterior, porque nosotros flexionamos el codo, tensionamos en la parte posterior, flexionamos en la parte anterior. Pero por suerte, y todo está escrito, como verán, Fox, Bell, en el 90, en el British Medical Journal, publicaron que los cirujanos ortopédicos, gracias a Dios, no somos gorilas. ¿Y por qué? Porque los gorilas, cuando deambulan, utilizan las 4 extremidades como extremidades de carga. Y los cirujanos utilizamos las extremidades inferiores y las extremidades superiores son de relación con el espacio. Cuando hacemos una vía de abordaje MIPO, cuando ponemos un clavo, tenemos que huir de esta imagen. No tenemos que mirar a través de una cerradura. Si no, nos quedaremos muy cortos y solo veremos un hilo de luz. Tendríamos que tener una visión mucho más amplia, o incluso utilizar gafas de visión nocturna. O
sea, nosotros tenemos que ver donde el ojo no llega. Y eso quiere decir que tenemos que conocer muy bien las referencias anatómicas. Porque si no, puede ocurrir como cuando disparamos. Una bala de pequeño calibre hace un puntito de entrada, pero a medida que va progresando dentro de los tejidos, los va destruyendo. Y a veces vemos cirugías que supuestamente son MIPO, con unas vías de abordaje, unas ventanas mínimas, pero que el destrozo interior es terriblemente nocivo. Yo creo que podemos abordar cualquier tipo de fracturas complejas, espiroideas, multifragmentarias, bifocales, cualquier tipo de fractura, y las abordaremos un poquito dependiendo. Esto es como un músico de jazz, esto se lo dedico al doctor Suárez, ¿no? O sea, el músico de jazz toca según el momento, pero tiene que tener unas bases muy sólidas para no desentonar. Entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cuál es el patrón oro del tratamiento de las fracturas diafisarias del húmero? Conservador, enclavado, reducción abierta. Pues claro, es un hueso tubular y seguro que el patrón oro es el clavo. Yo creo que no existe un patrón oro para las fracturas del húmero, y porque se puede hacer de muchas maneras, y yo lo que me dejaría es operar la fractura del húmero dependiendo del cirujano y de la experiencia que tenga. Si es un gran enclavador, pues me dejaré poner un clavo, y si es un gran cirujano que hace cirugía abierta, una reducción abierta y fijación interna, me dejaré hacer la fijación interna con un gran abordaje. Bandari, en el 2004, y después Wong, nos dicen, no obstante, que en el húmero la fijación con placas es superior a la fijación con clavos. Y ahora vamos a ver una serie de motivos por los cuales el abordaje extramedular es superior al abordaje intramedular. Vamos a ya entrar en lo que es anatomía. Vamos a cortar el brazo en el tercio proximal y hacemos una sección. Y en una sección coronal veremos que el húmero en el tercio proximal es cilíndrico, y que el paquete neurovascular, cubital, radial, mediano y músculo cutáneo están en la parte más posterior y medial. En la parte anterior no hay nada, y aquí sí que nos cabría un clavo. Si hacemos una sección en el tercio medio del húmero, aquí la forma, la morfología de este húmero cambia y ya es elíptica. De la misma manera que se van moviendo los diferentes grupos neurales. El nervio mediano queda en la cara medial, el nervio cubital en la posteromedial, el nervio radial ya es posterolateral, y el músculo cutáneo se sitúa por encima del braquial anterior, en la cara anterior, pero alejado de la cavidad medular del húmero. Si hacemos una sección en el tercio distal, aquí no hay cavidad medular, aquí no cabe un clavo. Es hueso compacto, sección triangular, el cubital sigue posteromedial, el mediano sigue la cara medial, el radial ya se sitúa vecino al brachio radialis en la cara anterolateral, y el músculo cutáneo sigue en la cara anterior del braquial anterior. Y a nivel articular es una lámina de hueso compacto, y la distribución neural es la misma. ¿Qué abordajes vamos a repasar durante estos minutos? Pues veremos la vía proximal transdeltoidea, que la utilizaremos en el enclavado anterógrado o en la MIPO con placas helicoidales. Haremos unas pinceladas de la vía anterolateral y de la vía anterolateral extendida. Y después veremos las vías para las ventanas MIPO y un estudio que yo realicé antes de empezar a hacer cirugía MIPO en pacientes vivos. La vía transdeltoidea o el transdeltoid split lo hacemos con el paciente sentado en unos 60-70 grados. Esta es nuestra preferencia, no es la única, pero es nuestra preferencia, porque la misma fuerza de gravedad lo que nos hace es alinear la fractura. Y sí que es una fractura diafisaria, por lo tanto, la reducción del eje nos la permitirá el propio peso del brazo. Haremos una incisión tomando como referencia el ángulo anterior del acromion, en la unión del tercio medio y del tercio anterior con los dos tercios posteriores del deltoides, sabiendo que tenemos entre el acromion y el nervio axilar
aproximadamente entre 5 y 7 centímetros dependiendo del paciente. O sea, tenemos que hacer una incisión menor de 6 centímetros, tomando como referencia el ángulo anterior del acromion, donde estará el tercio anterior, como veréis más adelante en un vídeo, del deltoides con los 2 tercios posteriores. Localizaremos, una vez hayamos abierto la ventana, hemos de localizar este nervio axilar. ¿Y cómo lo haremos? Pues meteremos el dedo y con el pulpejo hacia la cara interna del deltoides palparemos una cuerda que rodea desde atrás hacia adelante el húmero. Está íntimamente adosado, ya lo veréis en unas imágenes que os mostraré, al deltoides. Por lo tanto, si vosotros habéis localizado esta cuerda y vais pegados al hueso, podéis utilizar esta ventana como una ventana percutánea sin riesgo de afectación al nervio axilar. ¿Qué referencias tomaremos? Pues el deltoides, el bíceps braquial, la porción larga que la tendremos en la corredera bicipital, y más medial ya estaría el córaco braquial, que sería la zona que nos indicaría a partir de aquí no pasáis. O sea, cuando tengáis el tendón conjunto córaco-bíceps, hacia medial no vayáis porque tenemos el plexo y tenemos la arteria. O sea, de tendón conjunto córaco-braquial-bíceps, hacia afuera lo que queráis. En el plano profundo tendremos la corredera bicipital, la porción larga del bíceps, la cara interna del deltoides, donde estará el nervio axilar, y la arteria circunfleja anterior, que es una de los aportes vasculares más importantes del tercio proximal del húmero. Aquí, como veis, esto es una sección, hemos desinsertado el deltoides, este es el ligamento córaco-acromial, esta es la corredera bicipital con el tendón de la porción larga de bíceps, este es el tendón conjunto córaco-bíceps, pectoral mayor, esto es el deltoides, y como veis aquí, el nervio axilar está enfundado está embutido en una funda grasa íntimamente adosado a la cara más profunda del deltoides. Si vosotros ponéis el dedo con el pulpejo mirando hacia el deltoides, notaréis esta cuerda, notaréis la cuerda. Entonces os engancháis al hueso. Este es otro corte, este es anterior, esto es posterior, este es el pectoral mayor, esta es la corredera con la porción larga del bíceps, y aquí tenemos, este es un espécimen que inyectamos con látex, la arteria circunfleja anterior, que siempre tendremos que respetar. Es muy importante que la respetemos. Ahora, 2 minutos y medio de un vídeo muy bueno. Tendréis que dibujar, yo como instrumento tengo un rotulador en el campo, y lo que voy es marcando los relieves. Esto es el acromion, esto es los 5 centímetros. Hago aquí la incisión. Después del plano subcutáneo hay la fascia del deltoides, que es una fascia íntimamente interdigitada con el músculo. Se acostará y lo que vais a hacer es buscar un rafe que hay entre el tercio anterior y los 2 tercios posteriores. Lo abrís con tijera, con Metzenbaum, ¿veis? Este sería el rafe, tercio anterior del deltoides, 2 tercios, este es el pectoral mayor. Y una vez hayáis separado el deltoides, entraréis en la zona de la bursa subacromio deltoidea, que es muy grande, abraza la cabeza del húmero, y veréis que aquí inyectándole aire no es solo en el plano lateral o anterior, sino que es anterior, lateral y posterior. Ya veréis ahora. La bursa, sería la bursa, y aquí la inyecto y veis que llega hasta aquí. Esto es anterior, esto es pectoral, esto es habiendo rechazado el deltoides. Una vez aquí, tenéis acceso al manguito de los rotadores, al supraespinoso, que lo podéis anclar a través de la placa. Esta es una visión craneal, esto es el supraespinoso, que vendría por aquí hasta anclarse en el troquíter. Y una vez hayáis enhebrado la sutura en la placa, podéis deslizar, habéis localizado el axilar, y pegaditos al hueso podéis deslizaros sin ningún tipo de riesgo neurovascular.
Una vez hayáis colocado la placa, lo único que tendréis es que localizar dónde está. O sea, que no se os vayáis anterior o posterior. Tenéis una visión y un acceso al espacio subacromial aquí, con lo cual podéis hacer incluso acromioplastia si hiciera falta o reparación del manguito si fuera necesario. Y seguimos el eje de la placa y localizamos los orificios. Vamos a ver la vía anterolateral. En la vía anterolateral tendremos al paciente en decúbito supino, con el brazo en una mesa auxiliar de la mesa, y haremos una incisión longitudinal que se incurvará delante del brachioradialis. El brachioradialis se inserta en el húmero y acaba en la estiloide radial. Entonces, haremos esta incisión que va por encima del brachioradialis. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el septo. Esto es anterior, esto es posterior. Esto sería braquial anterior y en la parte posterior tendríamos el vasto intermedio del tríceps. Y en esta fascia, en este espacio, encontraremos el nervio radial. Tenemos que disecarlo. Aquí tendremos la rama posterior sensitiva, una rama sensitiva posterior, que tenemos que disecarla y protegerla. Y una vez protegido, lo que haremos será, con el nervio radial hacia posterior, abrir y ir despegando el nervio braquial para tener acceso a la diáfisis humeral. Pero a veces necesitamos, porque las fracturas, ya veréis que cada vez son más complejas, pues hacer una extensión. Pues haremos una extensión proximal. Es la misma vía en decúbito supino, mesa auxiliar. La incisión será la misma, lo que proximalmente nos dirigiremos hacia la coracoides. Nos incurvaremos por el reborde anterior del deltoides. Desde la V deltoidea nos incurvaremos teniendo como final la coracoides y tendríamos este tipo de incisión que podemos abrir desde coracoides hasta epicóndilo. Es lo mismo, ¿veis aquí? Aquí, lo que estamos ya tenemos aquí el deltoides. Y es que no veo la parte de arriba, disculpadme. Y una vez que tengamos el deltoides podemos rechazarlo, porque en la cara anterior del húmero no tenemos ninguna estructura de riesgo. Sí en la cara posterior del deltoides, como veréis. Vamos a ver ventanas para la cirugía MIPO. Yo en el año 2006 había leído el artículo de William Díaz Belangero, que me parecía un pope inalcanzable y es la persona mejor del mundo que conozco, casi. Y había leído también el artículo del impronunciable Apitakatul, ¿no? Y vine a mi jefe y le dije, quiero hacer cirugía percutánea porque para los clavos en mis manos no van bien. Y me dijo que sí, pero que se lo demostrara. ¿Cómo le voy a demostrar si no me dejas operar? Pues tú mismo. Y me fui al laboratorio de anatomía. Fue mi reencuentro con la anatomía. Aquí no sé qué ha pasado. Me perdonáis. Este es ha habido un problema con la presentación. Este es el artículo de William Belangero. Este es el de Apitakatul. Y para hacer las ventanas tomaremos como referencias la articulación acromioclavicular, la coracoides, el tendón de la porción larga del bíceps, el tendón de la porción distal del bíceps. Yo lo dibujo siempre. Esto es el acromio, la coracoides, porción larga del bíceps, el tendón distal del bíceps con el lacertus fibrosus. Dibujarlo. ¿Vale? Y haréis una ventana anterior y una ventana inferior. Tunelizaréis y en esta zona, no, como habéis visto en los cortes sagitales, no hay ninguna estructura a riesgo en la cara anterior del húmero. Tunelizaremos, pondremos la placa y... Vale. En el plano superficial encontraremos el deltoides, el bíceps braquial, el coracobraquial, el pectoral mayor y distalmente tenemos que buscar el músculo cutáneo.
No sé qué ha pasado. Se me han desformado las diapositivas. Esta es una visión sin piel ni celular subcutáneo de la cara anterior del codo. Aquí vemos el tendón de la porción distal del bíceps, el acertus fibrosus. Este es el brachio radialis. Y como veis, este es el nervio radial. Esto es muy importante porque cuando tengamos el antebrazo en supinación, el propio músculo brachioradialis nos empujará el nervio hacia posterior y nos lo alejará de la diáfisis. Por lo tanto, tendremos unas zonas de seguridad. Aquí tenemos la rama sensitiva antebraquial del músculo cutáneo, que es lo primero que tendremos que ver cuando abramos la ventana distal. Abrimos la ventana distal y vamos a buscar, y este es un nervio de unos 3 milímetros de diámetro. Esto tiene importancia en la cirugía percutánea, pero también tiene mucha importancia en el enclavado distal, en los pernos distales de los clavos de húmero. O sea, muchos, sobre todo aquí en Europa, hacen a ciegas y cuanto menos incisión hagamos en la piel, mejor. Y se hace el enclavado percutáneo de anterior a posterior a ciegas. Si es un clavo muy corto, podemos, aunque hay pocas varianzas anatómicas, podemos lesionar ramas del nervio radial. Pero lo que seguro si lo hacemos a ciegas es posible que acabe el paciente con una acrodisestesia en la cara anterior del antebrazo por lesión del nervio musculocutáneo. Esta es una visión de la placa una vez hemos quitado, como si jugáramos con el Photoshop. Aquí tenemos el coracobraquial, hemos quitado el bíceps, aquí tenemos el deltoides. La gente que no ha hecho percutánea tiene mucho miedo, es que la V deltoidea es muy difícil de atravesar. No, tenéis que tener en cuenta, las referencias es la cara lateral de la corredera bicipital, y esto lo veréis con el tendón de la porción larga, y si vais de arriba abajo no tendréis ningún problema. No sé, lo siento mucho, pero se ha deformado en la que he entrado aquí. Me dediqué a tomar medidas de las distancias y en todos los especímenes que yo trabajé, que fueron 13 cadáveres, había unas distancias de seguridad suficientes, tanto con el músculo cutáneo, como es aquí. Esto es la cara anterior. El músculo cutáneo aparece de posterior a anterior a través de un ostium que está en el músculo coracobraquial, que es para este nervio, y se aloja encima del braquial anterior. Y había distancia de seguridad suficiente. Lo mismo con el radial, una vez pelado toda la musculatura, esta es la arteria humeral, músculo cutáneo y radial. Y esta es uno de los puntos de referencia que os tendréis que recordar siempre. Este es el vasto medial del tríceps, esto es el braquial anterior y aquí empezaría el brachioradialis. Pues en esta intersección hay una fascia que si la abrimos tendremos el nervio radial. O sea, cuando hagáis alguna vía de abordaje que tengáis que ir a buscar el nervio radial, la referencia es la interfase entre braquial anterior, tríceps y brachioradialis. En esta intersección abrís longitudinalmente esta fascia y debajo tendréis el nervio radial, que es este. Esta es una vía transdeltoidea. Para hacer una placa necesitábamos una placa muy larga. Era antes de que empezáramos a hacer placas helicoidales. Es imprescindible buscar el nervio radial. Y entonces buscar esta referencia. Braquial anterior, tríceps, brachioradialis. Este es el caso de una paciente en el cual le pusimos una placa y habíamos aislado el radial, por lo tanto no tuvimos ningún tipo de problemas. Este es otro caso. Los que utilicéis placas filos para hacer vías transdeltoideas, me gustaría que sepáis que hasta la placa de 7 u 8 orificios
no hay conflicto, podéis ir un poquito a ciegas. Si pasáis de 8 orificios, ir a buscar el nervio radial. O si el paciente es muy pequeñito. O sea, con la de 5, 6, 7 orificios no hay ningún conflicto con el radial si vais por la cara lateral del húmero. Ostras, mare de Déu. ¿Me permitís que lo chequeo? Es un minuto, ¿eh? Adelante, doctor, adelante. Perdón, porque es que no sé qué ha pasado. Se me han deformado todas las diapositivas. Bueno, mala. Bueno. Supongo que el virus no pasa por las ondas, ¿eh? Porque es que si no, mare de Déu. Esta es una imagen clásica en la cual veis el nervio radial. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es el brachio radialis, este es el tríceps. Aquí está dislacerado el braquial anterior. Si tenemos el brazo en supinación, aquí, el nervio radial se aleja de la placa. Si lo tenemos en pronación, se tira hacia la placa. Y este es un trabajo que hicimos también basándonos en un trabajo del profesor Belangero, en el cual él hace ultrasonografía en quirófano y nosotros lo que hicimos fue comparar los 13 especímenes y las mediciones de los 13 especímenes con 13 pacientes escogidos al azar. Y esto es una visión de eco, esto es el húmero, esto es la placa, esto es la sombra que deja la placa en la eco, esto es la musculatura brachioradialis, este es el nervio radial y nos salió pues unos 4 o 5 milímetros, ¿no? Que es lo mismo que veíamos en los especímenes. Siento muchísimo porque es que no sé qué ha pasado en esto. Por lo tanto, la cirugía MIPO del húmero es una sola filosofía de tratamiento, pero que nos muestra diferentes opciones. Existen diferentes vías de abordaje para hacer MIPO y esto nos da una mayor versatilidad. Tenemos las ventanas anteriores de la vía de Henry, que es la que describió Belangero. Tenemos una ventana proximal y una lateral y una distal anterior, que sería la para placas helicoidales. Una proximal anterior y una distal lateral, que sería la vía de Kocher, que veremos después, una proximal anterior y distal medial, que la ha descrito Hermes Cañada y está publicada en el Journal americano del año pasado, y una posterior que me consta que la describió Zublin, pero que la publicó en el 2015 Gallucci. Y es la que a mí me llevó a intentar ver en el laboratorio si era posible hacer esta vía posterior. Os enseñaré unos casos después. Y las cirugías en ambos planos las hacemos con placas moldeadas y las tenemos que crear nosotros. Nos dan mucha estabilidad, mucha más que la placa recta, y nosotros ya la hacemos casi de rutina. En este caso es un caso del profesor Belangero, es una diáfisis distal con muy poca cortical, y a pesar de esto sí que se puede hacer una ventana MIPO, no anterior, porque aquí no tenemos suficiente espacio, como podéis imaginaros para hacer, pero si vamos por una vía de Lancôneo, una vía de Kocher, y vamos hacia arriba, nosotros tenemos aquí toda la columna radial del húmero en la cara anterior. Y esto nos permite hacer unas osteosíntesis mínimamente estables para abordar cirugías tan bajas. Y esta sería la vía de Kocher, ¿no?
Nosotros abrimos, este es el tendón conjunto, aquí tenemos brachioradialis, anconio. Abrimos y aquí tenemos la rampa radial. Y en esta rampa radial nosotros podemos tener 2, 3, 4 tornillos incluso. Y si seguimos esta interfase entre braquial anterior y tríceps, veréis que no llegamos hasta el radial, que está muy arriba. O sea, tenemos mucho acceso. Podemos hacer una vía lateral, externa, entrar por debajo del anconio, una vía de Kocher, y deslizarnos por lo que es la diáfisis anterior del húmero. Ese es un caso del profesor Belangero, que es el que me enseñó a hacer esto. Y esta es la fractura que habéis visto antes con una placa recta. Tampoco hace falta unas grandes placas. Yo os presentaré un caso de un varón de 27 años de edad que fue policontusionado durante una pelea. Era una lesión única. No tenía antecedentes de interés, era un trabajador manual y era diestro. Y tenía esta fractura, con muy poquito diáfisis distal y con poquita diáfisis proximal. ¿Qué le haríamos? Conservador, enclavado endomedular, reducción abierta, fatal, ¿no? Decidimos hacer una osteosíntesis MIPO por la vía de Kocher y utilizamos una placa lateral del lado contrario, como si utilizamos una lis, o sea, la del lado derecho, la giramos, la combamos al revés, por lo tanto teníamos 5 tornillos de estabilidad angular distales. Tunelizamos de distal a proximal y aquí 3 tornillos y chimpún. Esto es a los 6 días que les empezamos a hacer mover. Esta es la vía de Kocher, esta es la ventana anterior. Con un funcionalismo del codo pues correcto. En cuanto a abordajes posteriores, vamos a dar unas pinceladas de abordajes posteriores. Hablaremos de la vía transtricipital, de la vía posterolateral de Gerwin y os enseñaré unas ventanas MIPO en honor al doctor Zublin. Las referencias aquí serán el ángulo posterior del acromion y el reborde posterior e inferior del deltoides, la columna posterorradial de la paleta humeral y la fosa olecraniana, los espacios húmero-tricipitales, que esto nos recordará a la carrera, pero seguramente os acordaréis del cuadrilátero de Belpo, del triángulo de Belpo y del triángulo homotricipital. Los vamos a ver, si no se me han deformado. Esto es una visión posterior de un húmero con sus inserciones musculares. Y esto es importante porque nos ayudará a entender cómo utilizar la placa o qué es lo que puedo despegar o no. Esto es medial, esto es lateral. Arriba tenemos el músculo supraespinoso en el troquíter, el infraespinoso y el redondo menor. Aquí tenemos el tríceps braquial, la cabeza lateral, que se inserta sesilmente en el húmero. Aquí tenemos la V deltoidea, un pedazo del músculo braquial anterior se ancla posterolateral. Este es el tríceps braquial, la cabeza medial, que está íntimamente adosada y tenemos que despegar. Aquí tenemos la musculatura epitroclear, aquí la epicondilia y aquí el músculo anconio. Si sabemos estas relaciones musculares, podremos navegar entre ellas. Colocaremos al paciente en decúbito prono, sea abierta o sea percutánea. Nosotros lo hacemos en decúbito prono. Y esta es una visión como si con el Photoshop le hubiéramos quitado la piel y el celular subcutáneo. Este es el tendón del tríceps, este es el vientre largo del tríceps braquial, este es el vientre lateral, este es el deltoides. ¿Os habéis fijado que os he comentado que la fascia que recubre al deltoides se despega, está interdigitada, penetra dentro del músculo? Fijaros aquí el tríceps, que le hemos quitado la fascia y queda muy bonito, y aquí queda como rugoso. Esto lo tenéis que tener también en cuenta a la hora de hacer la cirugía. Si hacemos una ventana posterior, hacemos una vía transtricipital. Normalmente lo que nos pide el corazón es empezar desde el olecranon, que es zona segura. Yo os diría que sí, que es zona segura, pero lo que tenéis que ir es a la zona entre los dos vientres musculares, el vientre medial y el vientre lateral. El lateral se inserta en el hueso, el medial va hacia el ángulo inferior de la glenoides. Entonces,
en la intersección tendremos la corredera, donde el radial pasará de posterior a anterior. ¿Veis? Aquí veis esto es el canal de torsión. Y eso es esta corredera está el nervio radial y hay una arteria humeral profunda que da una rama que acompaña al nervio radial. Y veis que el nervio radial no es un cilindro al uso, sino es digitiforme, en forma de peine. Una vez hemos localizado el nervio radial, lo podemos individualizar. Este es el vientre medial del tríceps, que lo podemos diseccionar, y aquí ya tenemos la zona segura hasta la punta del olecrano. Esta sería la vía transtricipital, que sí que la podemos ampliar un poquito más porque, como veréis después, hasta la intersección del nervio radial solo cubrimos un 50% del hueso aproximadamente. Hemos de ser muy cuidadosos al despegar, aunque no está enganchado al canal de torsión, el nervio radial, hemos de ser muy cuidadosos porque el nervio radial sí que en cuanto lo tocas se nos paraliza. Se ve muy mal, pero este es un artículo que os recomiendo vivamente, que es un artículo de Michel Gerwin, que habla de una vía posterior rechazando el tríceps hacia medial. Aquí me lo ha puesto al revés. Os pido 1000 disculpas. Esta sería la vía de Gerwin, esta sería la transtricipital clásica, la transtricipital ampliada. En la transtricipital clásica, hasta la intersección del nervio radial, tenéis un 55% de cobertura. En la transtricipital ampliada llegamos a un 76% de longitud del hueso que podemos abordar. En el Gerwin, un 94-95%. Podemos llegar casi hasta el cuello quirúrgico. Y esto es, solo lo que tenemos que localizar es la interfase braquial anterior, tríceps, brachioradialis. Despegar el nervio radial, tener en cuenta que hay esta rama sensitiva, que es la rama posterior sensitiva, y a partir de aquí vamos despegando, como veréis. Aquí me lo ha deformado. Este es el codo, este es proximal, esta es la cara lateral del tríceps. Hemos buscado primero estas ramitas y a partir de estas ramitas nosotros podemos levantar con seguridad el nervio y llegar casi hasta el cuello quirúrgico. En cuanto a ventanas MIPO, me disgustaría mucho que estuvieran deformadas, lo siento mucho. Son dos ventanas que ya nos hablará el doctor Miguel Zublín. Distal, hemos de ir en la cara lateral y veréis los motivos. Laterales a la fosa olecraniana y proximales iremos más mediales. Hemos de buscar estos triángulo y cuadrilátero de Belpo. Y tomaremos como referencia la porción larga del tríceps braquial. Esto es un espécimen inyectado. Esa es la cara anterior de un codo, esto es la cara posterior. En la cara anterior nos llega la irrigación, por lo tanto, la cara posteromedial del codo es la zona más irrigada, con vasos más rutilantes. Por lo tanto, si tenemos que acceder, accedamos con más seguridad por la cara externa del codo. Esta es la columna radial, este es el nervio cubital y esta es la inyección. Esta es la cara medial, esta es la cara lateral donde está la cabeza del radio. Por lo tanto, si nosotros vamos en la columna radial, tendremos menos riesgo vascular. Aquí es donde en las vías presmipo tendremos que alojar la placa. Por lo tanto, es posible que la tengamos que moldear, hacer una especie de elipse. Este es el tríceps, este es el vientre medial o largo del tríceps, este es el tendón y rechazando la parte lateral tenemos laterales
a la fosa olecraniana, que la tendríamos aquí, la zona donde hemos de anclar la placa. Este es un corte del hombro para que veamos, este es el triángulo húmero-tricipital, donde sale la arteria, los vasos escapulares. Este es el cuadrilátero de Belpeau. En el cuadrilátero de Belpeau, esto sería infraespinoso, esto sería en redondo menor, que sería el techo. Esto sería el nervio axilar, que, como veis, este es el deltoides que está rechazado. Y aquí tenemos los vasos axilares y el nervio axilar. Y debajo tenemos el redondo mayor, esta es la porción larga del tríceps, tendríamos el triángulo de Belpeau, que veis que pasa por aquí debajo, aquí está encima y aquí está debajo, y es donde estaría el nervio radial. Si abrimos el espécimen, tenemos aquí el vientre lateral, el vientre medial, el reborde inferior del deltoides. ¿Lo veis bien? Se ve bien, ¿verdad? Y aquí en el fondo tenemos el nervio radial. Esto sería el triángulo de Belpeau, y en el triángulo de Belpeau tenemos, veis, esta estructura es el nervio radial. Este es uno de los especímenes que hicimos la vía posterior que nos indicó Zublin, y veis que queda por debajo del nervio radial, que aquí va al canal de torsión, y alejado del nervio radial en el triángulo de Belpeau. La mayoría se han visto bien, hay algunas que no se hayan visto bien. En 2009 publicamos este libro, el doctor Sales y yo, conjuntamente con unos compañeros de la Cátedra de Anatomía, y en este libro, que está en castellano, está en español, tenéis todas estas vías de abordaje. Y aún creo que esta es de Xavier Mason y está asequible. O sea y tenéis todas las imágenes de las vías de abordaje, y porque primero hacemos vías de abordaje y después análisis de la síntesis. ¿Qué mensaje nos hemos de llevar a casa? Pues que a pesar de ser un hueso tubular, al no ser un hueso de carga, la colocación de una placa en el lado de tensión es menos relevante. O sea, a diferencia del fémur, tenemos que ir siempre a la cara de tensión, aquí no es relevante. Y este es el motivo por el cual podemos circunferencialmente abordar al húmero anterior, anterolateral o posterior. El conocimiento de la anatomía topográfica siempre nos facilitará la técnica que escojamos. Ya hagamos una incisión muy grande porque haremos una reducción abierta y fijación interna, es imprescindible el que haga cirugía MIPO, que conozca muy bien la anatomía, porque si no va a hacer algún daño, y lo mismo en el enclavado. O sea, no podemos abrir la ventana proximal para meter el clavo donde queramos y como queramos, no podemos bloquear distalmente sin tener en cuenta que podemos dañar al nervio musculocutáneo en la cara anterior, y si hacemos unos pernos demasiado largos podemos dañar a ramas del nervio radial. Y la realidad es que hay muy pocas variantes anatómicas en el brazo, y el uso de estas referencias anatómicas que hemos ido viendo son la base de este GPS anatómico en la región del húmero que tendríamos que tener todos los cirujanos que hacemos trauma en la extremidad superior incrustado en nuestra CPU. Y no sé, de vías de abordaje no os puedo decir mucho más. Creo que os he aburrido muchísimo en esta clase de anatomía 1. Lo siento, ¿eh? ¿Tenéis alguna...? Dejo de compartir, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta o pasamos a...? Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, muy bonito todo, se vio muy claro. Tenemos una consulta, si alguna vez tuvo algún problema en la colocación de los clavos. De los clavos, sí, ya les he dicho, o sea, yo personalmente no, pero sí que en la unidad que yo estoy, pues ha habido lesiones del músculo cutáneo por hacer encerrojado distal a ciegas. Sí, sí, sí. Perfecto, doctor, muchas gracias.
por el momento no tenemos ninguna otra consulta. Vamos a esperar si continúan llegando y al terminar la presentación del doctor Miguel, le hacemos llegar las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y disculpen que se me hayan deformado. No sé lo que ha pasado, lo siento. No se Lo preocupe. importante se vio muy bien, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, desde que voy a compartir pantalla y aprovecho y los saludo. A ver, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, antes que nada, primero agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, como un poco me adhiero a las palabras de Miguel, ya nos conocemos y nos han invitado varias veces. Para mí además es un lujo compartir este webinar con Miguel, con quien nos hemos conocido, o por lo menos yo lo he conocido a él en persona en un curso que vino a Buenos Aires, que era yo estaba como director y era de mini-invasiva, con lo cual pude compartir muchas cosas, no solamente momentos académicos, sino también momentos de esparcimiento. No voy a poder ampliar mucho más de lo que puso Miquel en sus brillantes disecciones anatómicas, pero es complementario, porque en alguna medida yo lo que quiero es hacer una revisión de cómo fue evolucionando los distintos tipos de abordaje, mostrando casos clínicos y por qué, digamos, de alguna forma terminamos haciendo una mipo posterior. Básicamente lo que un poco quiero mostrar es describir la anatomía quirúrgica y los corredores de seguridad para la mipo posterior, cuáles serían las posibles o indicaciones que uno podría tener y cómo describir en parte la técnica. Perdón que se me colgó ahí está. ¿Cuáles son las críticas que históricamente se le han hecho a las placas? Por lo menos para los que somos cirujanos con ya una edad avanzada, que obviamente hacer una cirugía de húmero a cielo abierto era técnicamente mucho más demandante, que los abordajes solían ser o suelen ser extensos y con un excesivo trauma a los tejidos. Creo que en los trabajos de disección cadavérica uno pudo ver la gran cantidad de vascularización que tienen los distintos segmentos, sobre todo en las últimas fotos que mostró Miquel, y la importancia de poder preservar eso. Obviamente el riesgo mayor de lesión del nervio radial, sobre todo cuando uno tiene que manipularlo mucho, es cierto, y yo coincido con Miquel, es un nervio muy sensible, es muy celoso de la manipulación que se le hace, y que en algunos trabajos obviamente se publica mayor índice de infección o pseudoartrosis, quizás producto de las dos cosas, es decir, de un abordaje extenso y de la desvascularización que podamos ocasionar con eso, con lo cual puede comprometer o retrasar el proceso de consolidación. ¿Cuáles son las opciones de placa que tenemos? Muy bien explicó Miguel, eso por suerte me ahorró toda esa parte anatómica porque la sabe mucho más que yo. ¿Cuáles son las distintas opciones hoy de implantes que tenemos? Y, digamos, si bien la placa Filos extra larga es diseñada para fracturas sobre todo del tercio proximal y metafisario, bueno, con digamos, ese pequeño truco que es hacer lo que llama la placa helicoidal, digamos, desarrollado por Alberto Fernández de Uruguay, puede o nos permite poner placas con tornillos desde la cara lateral y yendo hacia la cara anterior. En el caso de fracturas que son más distales, hay implantes diseñados en realidad técnicamente para paleta humeral que tienen sus versiones extra largas con hasta 14 o 12 orificios. Y últimamente la placa que mostró Miguel muy bien, estas placas que son para diseño justamente de la columna lateral para fracturas más largas, que en el caso de él mostró un caso bárbaro en el que utiliza la placa contralateral por la cara anterior. ¿Cuál era el tratamiento clásico que siempre, por lo menos nosotros aprendimos en la O? Era obviamente una fractura de este tipo, lo que se tenía que hacer era un abordaje de esta magnitud. Es decir, lo que hacemos es un abordaje formal. Podía ser transtríceps o no, inicialmente los que tuvimos los primeros años en la escuela a lo mejor incidíamos el tríceps, pero eso se vio que genera un gran proceso fibrótico de cicatrización, mucho dolor y sangrado, con lo cual en realidad entorpecía no solamente la consolidación, sino el postoperatorio, porque además las adherencias que generaba limitaban la movilidad final. Esto yo mucho no lo voy a ahondar, pero básicamente es un poco lo que mostró Miguel, más que nada les voy a mostrar con casos. Este era digamos, el abordaje tradicional clásico. Uno escindía el tríceps en forma longitudinal, tenía acceso a todo el paquete vasculonervioso posterior, que en este caso es el cruce que hace el nervio radial de interno a externo y de proximal a distal, para poder tratar de colocar una placa con tornillo. Y así es como yo aprendí inicialmente. Hacíamos unos abordajes muy, muy grandes, ya que en mi hospital siempre se mantuvo la escuela O, con lo cual, digamos, hemos visto las complicaciones inherentes a un abordaje tan extenso.
Si lo vemos es en fracturas un poco más bajas. Este es un abordaje, digamos, la variante del abordaje clásico, en el cual Miquel mencionó, en el que hacemos una desinserción del tríceps, tanto del lado medial como lateral. Esto que ven acá es el nervio cubital. Y lo que vimos es, en vez de seccionar el músculo, vamos a tratar de seguir la anatomía, tenemos la cara lateral sin seccionarlo y de esa manera obtener un mejor postoperatorio y un mejor resultado. La única variante que hacemos es que todo esto lo estamos haciendo a cielo abierto. Si ustedes pueden ver ahora, a medida que avance el video, van a ver que en vez de abrir todo el tríceps, íbamos a buscar directamente los reparos anatómicos, a encontrar el nervio, que ahí lo pueden ver, como muy bien explicó Miquel, que es un nervio más bien acintado con un paquete vascular. Fíjense la placa como está pasando por debajo del mismo, es decir, ahorrábamos toda esa parte o esa sección muscular que no solamente generaba dolor, sino un abundante sangrado. Esto es en un paciente en vivo. Obviamente nosotros, sin lugar a dudas, para hacer un abordaje así, está además decir que no utilizamos manguito hemostático. Y yo en realidad desaconsejo el uso de manguito hemostático en las fracturas de húmero diafisario. Entonces, esta era la secuencia para una fractura de un tratamiento, digamos, clásico, en el cual colocábamos una placa regional. Es decir, ustedes pueden ver, esa es la colocación, pero teníamos que ir a buscar el nervio por la longitud de la placa que necesitábamos para la fijación de ese trazo de fractura. Es decir, en alguna medida los mismos patrones de fractura nos iban empujando a tener que hacer otro tipo de abordaje o a hacer pequeñas modificaciones del abordaje tradicional clásico. Del MIPO lateral, muy bien lo explicó Miquel, básicamente tenemos dos maneras de hacerlo, es muy importante este abordaje, que es sobre el cual él hizo la referencia anatómica, que es el cruce del nervio radial ya a nivel distal de posterior hacia adelante. Hay dos formas que uno lo puede hacer, que es con esta guía de colocación percutánea, que en realidad no está diseñada para hacer MIPO en la diáfisis, sino a nivel de MIPO de número proximal, pero nosotros dijimos, bueno, por lo menos el segmento proximal podemos utilizarlo y hacer una especie de híbrido entre las dos técnicas. Y si no cuentan con este mango o guía de colocación percutánea, como mencionaba Miquel hace un rato, uno lo que tiene que hacer son las dos incisiones, pero siempre tener presente la incisión distal. No hay forma de poder pasar una placa si uno no tiene bajo visión directa el nervio radial a su salida. La razón es que, sin lugar a dudas, lo más probable que suceda es que dejemos el nervio debajo de la placa y esa sea la causa de una neuropraxia del mismo. Si ustedes ven una fractura que se extendía hasta una zona muy metafisaria, íbamos colocando y armando la fractura y con un abordaje accesorio para poder aplicar la placa y poder reducirla, perdón, discúlpenme, ahí, ahí pueden ver con el clamp cómo estamos tratando de cerrar este trazo que es espiroideo largo y después completamos la fijación a nivel distal. Todo eso sí se puede hacer por pequeñas incisiones y en algunos casos abordajes accesorios para poder mejorar la reducción. Es decir, lo que uno no tiene que asimilar es que porque uno haga mini invasivo, digamos, tiene perdonado la calidad de la reducción. Es decir, la cirugía mini invasiva o por pequeños abordajes, lo que busca es poder obtener la misma calidad de reducción y la misma calidad de estabilización sin hacer una gran desvitalización de las partes blandas. Es decir, el MIPO no es sinónimo de cualquier tipo de reducción. Obviamente, William, cuando publicó a quien conozco y tengo el placer de conocer y he compartido con él muchos eventos, y como dijo Miquel, es una persona sumamente accesible y amable, él, sin lugar a dudas, puso un giro en el enfoque que se le dio a la osteosíntesis. La razón es porque, por lo menos hasta que él publicó ese trabajo, la vía habitual para colocar la placa de con tornillos era la vía posterior. El fundamento, ya lo explicó Miquel, se sostenía que la cara posterior es la cara de tensión. Cosa que se demostró que eso no es así. William se animó a pensar fuera de la caja o mirar el problema desde otro lado y buscó un corredor de seguridad que le permitiera fijar las placas por la cara anterior, lo cual en realidad era obvio. Él cuestionó los dogmas que hasta ese momento se habían planteado. En alguna medida ya lo vieron cómo son las referencias anatómicas, sobre esto no voy a andar mucho, porque lo mostró mucho mejor Miquel que yo, y el trayecto del nervio radial por la cara posterior. Es decir, cuando nosotros tenemos fracturas de este tipo, podemos tener en cuenta que a lo mejor podríamos también fijarlas por la cara anterior. ¿Qué otra cosa es lo que aportó William con su guía? Es que en las fracturas multifragmentarias, normalmente todos nosotros íbamos a tratar de hacer una restitución o una
reconstrucción perfectamente anatómica. Y está demostrado que la estabilidad relativa, digamos, las fuerzas de tensión se reparten entre los distintos segmentos óseos, con lo cual en realidad la tensión por unidad de célula es mucho más baja porque se divide en una superficie más amplia. Es decir, lo que va a hacer es tener una formación de callo. Esto, sin lugar a dudas, nos permite a fracturas de este tipo, como esta, que era una fractura expuesta por esta vía que propuso y que publicó William, dar una buena estabilidad con una buena fijación distal. El problema que nos empezamos a plantear es que, claro, cuando la fractura termina siendo muy baja por la cara anterior, no solamente es más difícil el manejo del fragmento distal, sino que, por otro lado, también tenemos los elementos vasculonerviosos con los cuales tenemos que tener cuidado. Si estamos renegando en un espacio chico, con una superficie de visualización muy escasa y con muchos elementos a tener en cuidado. Como ustedes pueden ver, este caso, más allá de las críticas, porque yo creo que este caso le falta un poco de longitud, inclusive uno a veces puede invadir la fosa coronoidea, que no hay problema. Si lo van a hacer por la vía anterior y van a colocar una placa de 4,5, ese no es el inconveniente, porque uno le explica al paciente que eventualmente va a tener una pérdida en la flexión inicial hasta que la fractura consolide, y quizás la contra que tiene es que va a tener que retirar el implante más adelante. Por eso está la vía alternativa que planteaba Miquel y que planteó William también. Es decir, esta es la fractura con su tipo de consolidación, es decir, si se mantiene una buena estabilidad mecánica, es decir, mínimo 6 corticales en el segmento distal, y un buen spam de placa, van a poder contrarrestar las fuerzas de arrancamiento y va a tener la suficiente flexibilidad el montaje como para que la fractura por sí sola cumpla con su proceso biológico, que es el de curación. ¿Qué es lo que se le cuestionó en algunos casos a la vía de William? Pero, insisto, no necesito salir en defensa de él, pero digamos que los trazos simples quizás no son tan fáciles de hacer con la vía anterior. Y en realidad eso es un error, porque la vía lo que aportó justamente es un acceso por el cual estabilizar la fractura. Lo que hay que modificar es el tipo de reducción que hacemos. En los trazos simples también se pueden hacer la vía de William o la vía MIP anterior. La única diferencia es que uno se tiene que tomar el trabajo de tener una buena reducción y una buena alineación en un trazo, en un trazo corto, porque concentra mucho strain. Es decir, que hagamos la vía mini-invasiva no implica que le tengamos que dar estabilidad relativa absolutamente a todas las fracturas. Sí a las de trazo con minuto, pero no necesariamente a las de trazo. Existe la posibilidad, o la posibilidad de esa no consolide, si a él le agregamos un sistema demasiado rígido. Es decir, que tengamos trazos simples no impide en absoluto hacer una vía anterior. Ya sé, ustedes me van a decir, pero Zulina, vos te llamamos para que hables de la vía posterior. Lo que pasa es que es importante poner en contexto todo esto, pues si no, no se entiende. La Pero, doctor, se cortó. Doctor Miquel, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Tenemos una consulta, aprovechando que hasta que el doctor pueda volver. El doctor Gumier lo felicita y le consulta en fracturas multifragmentarias de la cabeza y de los 2/3 proximales del húmero, ¿qué abordaje aconseja? Sí, yo utilizo un abordaje proximal, transdeltoideo, y un abordaje distal anterior. Y lo que utilizo últimamente, tengo una serie no muy larga, pero de 25 casos, con una placa helicoidal. a nivel. Perdón, tengo un Gracias. retorno de audio. Doctor No sé qué Carlos, pasó. ¿me escucha? Sí, lo escucho. Se le cortó, lo perdimos. Ah, ¿perdimos el internet? Sí, A ver. se le cortó la... A ver, espere. Perdón, estamos con problemitas técnicos. A ver, compartir pantalla de nuevo. Ahí, a ver ahora.
Un ¿Ahí poquito se más ve? atrás. Sí, se ve. Nos quedamos un poco más atrás. Unas Bueno, a ver, diapositivas. ¿a dónde se quedaron? ¿Acá? No, más atrás todavía. Ahí, ¿A ahí. dónde? ¿Por acá? Sí, ahí. Bueno, entonces les retomo. La idea es que la vía, justamente lo que planteaba William, es en las fracturas que son conminutas, la ventaja que tenemos es que vamos a repartir, digamos, la tensión entre los distintos focos de fractura y de esa manera vamos a permitir que la biología cumpla con su proceso de curación. Es decir, en fracturas de gran conminución, lo que podemos ver es que por pequeñas vías de abordaje podemos obtener este tipo de consolidación. Si bien, como les decía, a lo mejor hay algunas pequeñas críticas que a esta fractura le faltó longitud, la única contra que yo le encuentro es que una vez se puede invadir la fosa lecraniana, pero eso no es un impedimento, dado que puede perder algo de flexión, pero hay que plantearle al paciente eventualmente la desventaja, quizás que una vez consolidada se la podemos retirar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener por lo menos entre 4 y 6 corticales como para poder tener una fijación lo suficientemente estable para que pueda mantener el montaje y no sufrir un arrancamiento. Perdón, esa es la consolidación a largo plazo. Es decir, ahora, ¿qué es la otra cosa que se planteó con la vía anterior? Es que bueno, las fracturas de trazo simple quizás no eran tan amigables de tratar con la vía anterior. Y en realidad lo que William planteaba es que él da una vía de acceso para poder tener una menor lesión de partes blandas y una cirugía que pueda ser ejecutada sin tanto daño. Pero eso no nos, digamos, excluye, digamos, la obligación de tener que obtener una buena reducción y una buena estabilización. La única diferencia en las de trazo simple, que lo que tenemos que hacer es sí tomarnos el trabajo de poner una buena alineación entre los focos de fractura. Es decir, en un trazo simple, una gran gap o una gran separación quizás es muy dificultosa que el hueso pueda puentear ese gap y lograr una buena consolidación. Es decir, que nosotros estemos haciendo una vía mini-invasiva no nos exime de tener que hacer una buena reducción y una buena alineación. Quizás el único gesto es es utilizar algún clamp de punta de manera percutánea como para poder de esa manera hacer una buena fijación y una buena alineación. Es decir, en los trazos simples también es posible hacer esta vía que William planteó. Ahora, como les planteaba antes, digamos, hay casos muy especiales como la vía anterior en el caso de fracturas perimplantes. ¿Por qué? Porque quizás en otra época hubiéramos estado obligados a sacar esta placa, revisarla completamente y poner una placa más larga. Esta era una paciente que se había operado hace poco, no muchos meses, de esta fractura de húmero proximal, quien sufrió una nueva caída y lo que decidimos es dejar esa osteosíntesis que es funcional para poder hacer una fijación anterior y de esa manera poner en otro plano la placa. Ustedes lo que pueden ver acá es un escoplo, que es la herramienta que utilizamos como para poder hacer el túnel y poder deslizar la placa después, y todo esto se pudo hacer por esta vía de abordaje. Esta es la evolución al corto plazo y esta es la evolución al mediano y al largo plazo, es decir, la paciente pudo conservar sus dos osteosíntesis con una baja morbilidad en ambos casos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, o que un poco nos hicimos nosotros, es ¿qué hacer en estos patrones de fractura? Donde quizás la vía anterior nos es más dificultosa, primero, por la gran cantidad de elementos vasculonerviosos, hay un gran contenido de masa muscular, y el riesgo que corremos es tener justamente una fijación que no sea lo suficientemente estable. Porque se nos plantean dos problemas. Si el paciente es muy grande, en el caso de que sea un paciente masculino, la placa de 4,5 acá a lo sumo va a entrar 1 o 2 tornillos con suerte. Si decidimos utilizar placas de 3,5 en un paciente de gran talla, tenemos el problema que esas placas tienen un bending o una módulo de elasticidad muy alto, con lo cual a lo mejor el montaje es demasiado inestable y puede llevarnos al retardo en la consolidación. Es decir, sacrificaríamos o daríamos demasiada movilidad en el foco de fractura a expensas de poder poner más tornillos. Entonces nos plantea algo que muy bien mostró Miquel, con un abordaje de Kocher podemos hacer una fijación por la cara anterior. El problema que yo le veo son dos, que si bien son solucionables, son más difíciles de ejecutar o más demandantes. Primero, que la cresta a este nivel tiene un plano inclinado, con lo cual a la placa no solamente hay que darle un bending en flexión, es decir, hay que doblar la placa hacia anterior, sino que hay que darle un pequeño twist para que pueda apoyar y dirigir los tornillos no hacia la cara posterior, porque
esta cara, que es la lateral, es triangular, sino hay que dirigirlos un poco hacia el lado contralateral. El riesgo que para mí, o la dificultad que por lo menos en mis manos encuentra, es que eso muchas veces, si el moldeo es excesivo o insuficiente, cuando hagamos la fijación a nivel distal, eso va a generar un defecto rotacional porque la paleta inexorablemente va a copiar y va a seguir digamos, la forma que tiene la placa en ese momento. Entonces, en alguna medida, lo que vimos es que la cara posterior primero es más franca de acceder, tiene una superficie mayor y solamente tenemos que darle, si utilizamos placas rectas, un pequeño bending, un pequeño premoldeo de la placa en flexión sin tener que darle un twist, y la superficie es muy amplia. Sumado a esto, hay que hoy en día la industria tiene placas diseñadas especialmente extra largas para colocar en esa región, con lo cual la MIPO posterior, desde mi punto de vista, es por lo menos una opción más que uno tiene para algunas fracturas que son muy, muy bajas. Es decir, tenemos toda esa superficie para poder colocarla en la cara posterior, y es posible que podamos colocar no solamente estas placas anatómicas regionales, sino que podemos poner incluso una placa recta de 3,5, de 4,5, lo único que hay que tener la salvedad que hay que rotar un poco la paleta para no generar un defecto angulatorio. Entonces, un poco, ¿cuál es el acceso de la MIPO posterior? Como muy bien me explicó Miguel, nosotros también desarrollamos esta técnica en alguna medida con el paciente boca abajo, porque es lo que le mostré. Veníamos de la historia de hacer osteosíntesis por cara posterior de húmero, primero a cielo abierto y con sección del tríceps, después a cielo abierto, pero reclinando el tríceps, pasando a través del intervalo muscular, y dijimos después directamente dejemos de abrirlo. ¿Cuáles serían las indicaciones desde mi punto de vista para MIPO posterior? Son fracturas de unión de tercio medio con tercio distal, como recién les mostré en los casos que les puse de ejemplo, imposibilidad de uso de enclavado endomedulares, porque en esa zona todos sabemos que el clavo endomedular no es eficiente, su lado más débil, es decir, la fractura de tercio distal, además el canal humeral se angosta mucho, con lo cual no van a tener ningún tipo de fijación. Fracturas distales con tercer fragmento anterior que dificulten o impidan una MIPO anterior. Puede darse también lesiones de partes blandas, quemaduras, que a lo mejor la vía anterior por alguna razón nos esté contraindicado o no sea la más aconsejable. Fracturas justamente a la altura del canal de torsión con parálisis radial, es decir, si van a explorar el nervio por una decisión de acuerdo al paciente que ustedes tengan, pueden utilizar esa vía misma para hacer la fijación posterior, es decir, en la misma vía que hacen la exploración del nervio, pueden utilizarla para la fijación, y lesiones de partes blandas de la cara anterior, como recién les mostré. ¿Cuáles son las referencias anatómicas? Más o menos 4 dedos del borde inferior del deltoides posterior, es decir, como lo pueden ver dibujado acá, porque justamente si no vamos y con la placa, si queremos ir más arriba, podemos llegar 1 o 2 centímetros más, pero no mucho más, porque si no podemos comprometer el nervio circunflejo. ¿Cuál es el intervalo? Es entre la porción larga del tríceps y el vasto externo, y a nivel distal es sección por encima de la fosa olecraniana. Esos son los reparos anatómicos: porción larga del tríceps, porción corta y tendón del tríceps. Esto es una secuencia fotográfica que hicimos en un estudio de cadáveres cuando tuvimos un curso cadavérico, que el que sacó las fotos es el doctor Guido Carabelli, quien me acompañaba. Fíjense las dos incisiones, acá están dibujados lo que es los fascículos posteriores del deltoide. Estas son las pequeñas dos incisiones. ¿Cómo buscamos? Con el dedo. Este es un gesto fundamental, porque no necesitan estar con la tijera disecando. Una vez que encuentran la fascia y el intervalo entre los dos vientres musculares, que es muy claro, después que introduzcan el dedo y el nervio lo van a palpar. Si bien el nervio es acintado, se siente y se palpa perfectamente. Una vez que ustedes lo tocan, sabiendo que no corren el riesgo de, con el dedo, de seccionarlo o de lastimarlo, ahí recién le piden a su ayudante que les separe las dos porciones musculares, y ahí comienza la disección, pero ya lo tienen bajo visión directa. Fíjense cómo se muestra acá se empieza a ver el vaso que acompaña el nervio, ahí colocamos los separadores, pueden ver a nivel distal cómo hacemos el túnel, y después cómo levantamos el nervio y se puede ver la placa por debajo. Por supuesto, no se ve también como las fotos de Miquel, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ver que en realidad el abordaje ni siquiera tiene que ser muy amplio, tiene que estar sobre todo bien ubicado. Fracturas de este tipo, fíjense, estosillas en un paciente, fíjense cómo se puede, esta foto es interesante porque se puede ver bien el plano muscular entre uno y otro. Solamente hay que incidir la fascia y buscarlo con la mano despacito para poder separar la porción larga del vasto externo. Palpan desde proximal a distal y van a sentir debajo de su dedo que en algún momento el nervio lo están tocando, y recién ahí empiezan a separar como para poder hacer una disección.
Ese es un video del caso que les mostraba recién, como lo estamos sosteniendo un ayudante una vez que lo liberan del tabique y deslizan la placa por debajo. Este es uno de los primeros casos que hicimos. Esta es la fractura, fíjense que a nivel distal, inclusive en este caso utilizamos una placa de 4,5. Hoy en día hemos mejorado un poco esto. Fracturas, como recién les decía, con un tercer fragmento en la cara anterior, que a lo mejor al deslizar la placa por la vía anterior, este es anterolateral, puede enganchar la placa o se nos dificulte la reducción. Ahí tienen el abordaje, fíjense que son más o menos de la longitud de una hoja de bisturí. Acá podemos ver a la derecha cómo ya encontramos la zona donde está el nervio radial. El abordaje prácticamente no sangra. Ese es el video deslizando la placa. Fíjense que lo que hay que ir acompañando. Ahora les voy a aclarar algo sobre cómo liberar el nervio desde el punto de vista quirúrgico, por lo menos para mí, cuál es la mejor manera. Siempre es ir desde proximal a distal porque va a ser más fácil encontrar la ventana después. Es decir, traten de encontrar el borde superior, disequen ahí, después van al borde inferior del nervio y de esa manera pueden desde abajo para arriba ir deslizando la placa. Fíjense cómo en este caso lo que vamos haciendo es tratar de recuperar la longitud, tomamos como referencia, en este caso estamos usando un destornillador para ver cuán cerca o lejos estamos de la longitud más o menos esperada del húmero. Esa es la posición final, y hasta acá les estoy mostrando solamente placas de 4,5 rectas, es decir, no se necesita contar con implantes especiales si la fractura se lo permite. Pero en el caso de que la fractura fuera un poco más baja, se pueden ir hacia la columna lateral y de esa manera poder tener una toma o dos tomas más. Este es otro caso, perdón, esta es una gran comisión, fue una herida por proyectil de arma de fuego. Iban ella y el marido en una moto, les dispararon para intentar asaltarlos y con la misma bala les lesionaron al matrimonio, es decir, ella iba atrás y obviamente ella recibió la energía digamos, más importante de ese proyectil de arma de fuego, estuvo con un tutor, fíjense, inclusive acá tienen, este fue el orificio de salida y este era acá abajo el de entrada, la paciente boca abajo, estaba con la fijación externa, ahí tienen las dos incisiones, como muy bien les explicó Miguel. Y esto es lo que les quería mostrar. Si ustedes ven que van a usar esta placa, pueden ir más abajo lateralizándose. Tienen que corregir la angulación de la paleta, porque al venir recto desde esa manera y tratar de irse hacia atrás, la paleta, la única posición que tiene es de cambiar su horizontalidad para poder alinearse. Si ustedes tienen que estar atentos, sobre todo con el primer tornillo. Fijan el más distal, corrigen la angulación y fijan los dos más proximales. Eso es para poder tener una o más tomas a nivel distal, y fíjense que estamos prácticamente a nivel de la altura del capitellum con una placa de 4,5, es decir, pueden ganar hasta 2 corticales más. Esta es la resolución y la estabilización final. ¿Qué pasa en este tipo de patrones de fractura? El paciente es más delgado, lo mismo, fíjense acá se puede ver mejor cómo la placa pasa por debajo del nervio. Esta es la secuencia, como era una paciente de talla pequeña, tenemos que sí reducirla, es decir, que nosotros hagamos mini invasiva no nos exime de hacer una buena reducción y una buena estabilización. Esta es una placa regional anatómica, que en realidad son las de paleta humeral, pero es la versión extra larga. Esa es la placa, ya que acá en Argentina no contamos con la anatómica diseñada justamente para este tipo de región, con esta estabilización. ¿Qué crítica yo le hubiera hecho posterior a la cirugía, que es lo que hicimos? Es que quizás tendría que haber colocado un tornillo más. ¿Por qué? Porque justamente un spam libre de placa tan largo en una placa de 3,5 tiene demasiado bending. Si ustedes se acuerdan cómo fue la reducción final, fíjense que inclusive perdimos algo de reducción después en el postoperatorio. ¿Por qué? Porque quizás nos hubiera faltado que la placa hubiera tenido un sector libre más corto con esa movilidad. Y fíjense que en este caso esta chica tenía un brazo dentro de todo bastante voluminoso. Otro ejemplo con fracturas un poco más altas. Yo no les aconsejaría usarlas para fracturas, esta vía de abordaje, para fracturas de tercio medio, pero aquellas que parten en el tercio medio a la altura de la B deltoides hacia distal sí. ¿Por qué? Porque si tienen que llegar con la placa por encima de la zona del cuello, están en una zona muy riesgosa y el deltoides no les deja levantarlo como para poder proteger el nervio. El riesgo que uno tiene que hacer es que, lo hemos hecho en algunos casos, termina siendo percutáneo transdeltoideo los orificios más proximales de la placa. Con lo cual, si conocen y están muy bien familiarizados con la anatomía, se puede llegar más alto, pero quizás no es el patrón de fractura ideal para este tipo de abordaje.
Algo que comentó Miquel, obviamente estos son todos amigos, yo los conozco muchísimo, todos compañeros del hospital y amigos del hospital italiano, además excelentes profesionales, tanto Galucci como Boreto, Pablo De Carli, bueno, la doctora Alfi, Dondor, ellos hicieron una serie con 11 fracturas, 22 meses consolidaron el 100%, es decir, y tuvieron solamente un caso de neuropraxia de nervio radial que recuperó a las 6 semanas, lo cual es obvio, porque si uno lo tiene bajo visión directa, sabe que la neuropraxia es por tracción o por manipulación del mismo, pero no queda ninguna duda de que ese nervio pudo haber quedado o no debajo de la placa, porque eso uno ya lo sabe. Lo que sí es importante, ellos concluyeron que esta es una técnica que obviamente es factible de hacer y que obviamente el patrón de fractura ideal, en el caso que ustedes no quieran hacer una vía de Belaguer o una vía anterior, es perfectamente realizable y que obviamente es muy útil para estas fracturas del sector distal, en el cual están cerca de la fosa craneana y quizás hacer una fijación anterior, distal por la cara anterior, puede ser un poco más trabajoso. Como conclusiones, simplemente lo planteé como un abordaje alternativo, es decir, esto no viene a reemplazar a nadie, se complementa con todos los demás. Creo que esto es como el menú de un restaurante, cuantas más opciones tenemos, más fácil nos resulta elegir y adecuarnos para cada caso que tengamos en particular, pero dominando los distintos tipos de abordaje mini-invasivo, podemos prácticamente tratar todos los patrones de fractura en los distintos tipos de lesiones, incluidas o no compromiso de partes blandas, y esta es una más que para mí aporta, por lo menos en algunos casos, una ejecución un poco más fácil. Siempre utilicen la columna externa, si tienen que ir mucho más distal, acuérdense, no la usen en fracturas que se extienden al cuello, porque el riesgo de lesión al nervio circunflejo es mayor y no lo van a tener bajo visión directa, y consignar siempre el orificio de salida o el orificio por el cual el nervio está pasando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que retirar la placa, y esto es un gesto quirúrgico importante, colóquenlo en el protocolo operatorio. Si por alguna razón tienen que retirar la placa, la región ya no va a tener una anatomía virgen, va a estar llena de fibrosis, y entre esa fibrosis va a estar el nervio. Entonces, una forma sencilla y fácil es, recuérdenlo, ustedes colocan eso en el segundo, en el tercero o en el cuarto tornillo proximal, en esa zona quedó el nervio radial ubicado, porque entonces uno con radioscopía puede saber ir a buscarlo tomando como referencia la placa. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Estamos esperando las consultas. Todavía no han mandado los colegas ninguna duda. Pasamos con el doctor Juan Carlos, por favor. Creo que tiene silenciado el micrófono. Ahora sí. Perfecto. Excelente presentaciones, Miquel y Miguel. Muchísimas gracias. Miguel, ¿qué otro tip preciso así en el momento para el nervio radial de pasar la placa? El secreto está en primero en localizarlo. Una vez localizado, digamos, el nervio ustedes lo van a ver a través de su herida, pasa en una forma oblicua, es decir, yo siempre empiezo a levantarlo de proximal a distal. ¿Por qué? Porque lo voy siguiendo hacia su salida. Entonces, una vez que lo logro despegar un poco del tabique, después voy desde el lado inferior al superior, y una vez que puedo unir eso, ya generé el túnel. Después es simplemente las mismas recaudos o cuidados que tienen cuando reparan cualquier otro nervio, o supongamos el nervio radial a su salida, como muy bien le mostraba a Miquel hoy más temprano. Es decir, tienen que encontrarlo y después ir disecándolo suavemente. Como les digo, yo prefiero en general, cuando me encuentro en la ventana, digamos, primero lo voy liberando desde el sector óseo más proximal, por la orientación que tiene, dependiendo, digamos, del lado que estemos operando, y después voy de distal a proximal. Pero fuera de eso, ningún otro tip. Después es deslizar la placa muy suavemente y no tener a lo mejor un borde de guante muy finito. Y sí, yo si quieren les digo cuando yo deslizo la placa, normalmente yo soy el que está sosteniendo el nervio también, porque si no los ayudantes tienden a tirar para arriba como para dejar pasar la placa, y eso es lo que termina generando la neuropraxia. Entonces, si lo puedes hacer, a veces pasa que uno dice, bueno, sosteneme acá porque la placa está dificultosa. Si veo que el túnel está ahí, yo mismo me tengo el nervio, voy deslizando la placa, y yo sé que
cuánta tracción y cuánto lo estoy elevando, porque solamente tenés que despegarlo unos milímetros para que deslice la placa. No hay ningún inconveniente, ni he tenido neuropraxia, ni disestesias por tener nervio encima de la placa. Nos ha llegado una consulta del doctor Enrique Rojas. Pregunta: en un paciente adulto mayor con una fractura humeral con más de un mes de evolución, ¿cuál sería la placa de su preferencia para colocar? Depende de dónde esté la fractura, ¿no? Hemos de saber en qué lugar, en qué tercio de la diáfisis está, si es proximal, medio o distal. O sea, yo lo que diría, un grupo de fracturas cada vez más frecuentes son las fracturas con extensión a la cabeza del húmero. Esta es unas fracturas cada vez más frecuentes. Yo en estos casos ya no me planteo otra solución que utilizar unas placas tipo filos y las moldeo helicoidalmente. La ventaja de la placa tipo filos es que me deja poner 4 tornillos o 5 de 4.0 en la cabeza y además en diferentes direcciones, con lo cual aumenta el anclaje. El hecho de que estemos utilizando placas helicoidales implica que tenemos tornillos en diferentes direcciones, con lo cual la resistencia al pull-out de estos tornillos es mucho mayor. O sea, si tenemos una fractura espiroidea muy larga y una placa recta con tornillos en la misma cara, en los movimientos de flexión o de torsión del húmero, hay mucha facilidad de que esos tornillos se muevan. Si los tenemos en dos planos, si estamos en la cara lateral y en la cara anterior, es muy difícil que esto suceda, porque cuando uno se tensa, los otros se destensan. Entonces yo diría que en las fracturas con extensión proximal, la placa tipo filos es una buena placa. En las fracturas del tercio medio distal, las placas rectas anteriores o posteriores de 4.5, 5.0 son suficientes. Es la placa más barata que hay. Y en las grandes convoluciones con muy poca superficie distal o proximal, pues o moldeamos una placa recta, tanto en flexión, como nos ha dicho Miguel, como en twist, en torsión, o utilizamos las placas contralaterales o homolaterales para el húmero distal, que tienen las diferentes casas comerciales, tanto Stryker como Synthes, etcétera, etcétera, ¿no? Que podemos tener en las columnas, en la columna radial de la paleta, tornillos de 2.7 y en la diáfisis tornillos de 3.5 o 4.0. Esta es mi recomendación. Perfecto. Coincido con Miguel en la misma apreciación que hizo, no tengo nada que agregar, es tal cual él lo está manifestando. Es decir, creo que son los implantes de elección y la secuencia lógica que uno puede utilizar. Obviamente uno se tiene que arreglar también con lo que le provee el seguro médico o el financiador en cada país y en cada región. Pero por eso es aquí, si quieren, es uno de estos segmentos socios que nos brinda tantas opciones. O sea, podemos casi hasta inclusive por la cara interna, si bien es muy infrecuente, el húmero se puede abordar por todas las caras y se puede estabilizar. Es decir, con algún tipo. El secreto está en planificar y en determinar cuántas corticales y cuán rígido es el sistema de acuerdo al patrón de fractura que van a tener. Es lo que dijo Miguel. Nosotros, yo por ejemplo, en mi unidad no utilizamos implantes de titanio. Incluso las placas filo aquí las tenemos en acero, ¿no? Me da mucha más confianza. Son menos elásticas, ¿no? Yo no sé si habéis visto al pobre Marc Márquez, este motorista que le pusieron una placa de titanio que le duró 2 días, ¿no? Yo creo que hagas lo que hagas MIPO o hagas MAPO, la respuesta nos la ha dado el doctor Zublin. Hemos de hacer una buena reducción. No nos olvidemos que los osteocitos no saltan y que no busquemos entrar por un sitio que no hay una puerta. O sea, que las puertas las hemos de conocer, acordaros del GPS anatómico, y después, si nosotros conocemos anatomía, lo otro será un workshop que hagamos, ¿no? en cada cirugía.
Perfecto, doctor, gracias. No tenemos más consulta. Hay una consulta, pero Sí, más para el sí. abogado, creo. René, denle el micrófono a René, quiere hacer una pregunta. ¿Ya? Buenas tardes. En las fracturas multifragmentarias de húmero, en el cual se utiliza la técnica MIPO, y hacen consolidaciones bastante grandes, porque evidentemente, como decía el doctor Belangero era el evitar de que se pierda el hematoma fracturario. ¿Qué situación les ha pasado a ambos para el tema del retiro de las placas? En las consolidaciones bastante grandes, con bastante callo, en fracturas multifragmentarias. Yo no he tenido problema. Sí que has de utilizar tiempo en intentar liberar las partes blandas. Piensa que más que el callo, el problema está en la musculatura que crece y que se mete dentro de los orificios de la placa. Yo he tenido que sacar placas helicoidales. Tuve que sacar una señora porque era alérgica al titanio. Fíjate que el titanio no es, pues, y no tuve ningún problema. Has de trabajar muy bien los túneles, ¿eh? O sea, has de ir con mucho cuidado porque tienes una fibrosis que ya no controlas. O sea, tú puedes controlar más o menos la anatomía de entrada, pero la anatomía modificada después de la consolidación no. Has de trabajar con sumo cuidado los túneles y yo nunca, y llevo muchos años haciéndolo, he tenido que abrir y convertir una MIPO en MAPO. Sí, no mucho más que agregar, es decir, lo que pasa que hay que tener obviamente un cuidado para el retiro del implante, sí, el tiempo, digamos, para despegar toda la fibrosis adherida a la placa es mayor solamente, pero bueno, quizás para mí la parte más dificultosa es justamente en los sectores donde sabemos que está el pase de una estructura noble, porque la anatomía ya no ser virgen, digamos, los reparos que uno utiliza como referencia están perdidos o muy alterados y eso dificulta un poco, ¿no? Perfecto. Tenemos una consulta más del doctor René Estrada. ¿Qué experiencia tienen en el uso de placas filos invertidas en fracturas del tercio distal? Yo personalmente no tengo, pero no le veo indicación. Yo he utilizado placas filos en dismorfias del fémur, en osteogénesis imperfectas, en fémures muy pequeños. Sí que he utilizado filos, pero en la paleta humeral me parece que hay otras soluciones sin tener que llegar a la filos, ¿no? Porque los tornillos tampoco son tan grandes los que podemos poner, ¿eh? Pues estamos poniendo de 22, de 18 a 22 como mucho y yo no le veo indicación. Hay otro problema, eso fue un trabajo que publicó, creo que es un especialista coreano que habla justamente de, hace la vía anterior con filas invertidas. Yo, pensándome lo de lo que digo, que es la por la cual utiliza, es que una mayor campo que tiene una superficie puede colocar 4 tornillos. Pero eso tiene una gran contra, que es, si tienen que retirar, no se olviden que es decir, estar convergentes y divergentes. En el caso de eso, además va a tener que el retiro de una placa de esa zona, y es muy ancha la placa a nivel distal, va a tener que renegar con mucho del estuche muscular y vascular nervioso. Yo insisto, teniendo todas las opciones que hay hoy en día para fijar, ya sea por anterior, por anterolateral, por la cara anterior, digamos a nivel distal, o por posterior, creo que termina siendo más una pirueta quirúrgica que una necesidad, digamos. Pero bueno, es una opinión personal, pues todo debatible. Yo no la he usado y no creo que la vaya a hacer. Perfecto, gracias. No tenemos más consultas por el momento. Bueno, bien, sin lugar a duda que ya hemos tenido las presentaciones de MIPO anterior, posterior, lateral, y bueno, con esto las técnicas han avanzado, las indicaciones más para MIPO, y bueno, vamos a ir adaptándonos a la evolución y al cambio, ¿no? Ahora, cuando colocamos una MIPO y justamente lo que más dificultad hay es en los huecos donde no hay los tornillos, donde se forma una fibrosis mayor.
y ahí, digamos, la dificultad para retirar las placas posteriormente, ¿no? A ver, sí, digamos, el túnel, el sector mudo del túnel en el cual ustedes no tuvieron acceso, obviamente, probablemente tenga algo de adherencia de tejidos, pero digamos, eso a veces, como comentábamos antes, uno tiene que despegar por lo menos de la fibrosis sobre la placa todo lo que pueda. A veces simplemente torsionando la placa uno logra despegar esa fibrosis y la puede ir deslizando. Sí, nosotros usamos placas de acero, tampoco usamos las de titanio, porque tengan en cuenta que las de titanio también tienen una adherencia del tejido fibrótico mucho mayor, son más difíciles de sacar por otro lado, más allá de la soldadura en frío y demás que pueda tener con los tornillos, con lo cual eso en el húmero podría ser un problema, digamos, difícil de resolver o que te demande mucho tiempo entre la cirugía. No hemos tenido problemas para retirarlo, o sea, yo insisto, creo que a veces uno se encuentra con, o se pone fantasías de mayores dificultades de las que después se presenten. Creo que hay que ser cuidadoso con la anatomía y las placas se pueden retirar sin tener que hacer un destrozo. Yo tampoco he tenido que convertir a cielo abierto placas de húmero para poder retirarlas. Hasta el momento no me pasó, no digo que no me vaya a suceder, pero no me ha pasado. Yo lo que creo que tenemos que evitar, aquí lo decimos en broma, ¿no? Utilizar la técnica de Salamanca, que si no se sale, se arranca. Esto hemos de evitarlo. Claro. O sea, hemos de ir disecando, tener unos escoplos muy afilados y pegados a la placa, casi rechinando encima de la placa, ir cortando estos puentes fibróticos que son el problema. En el titanio sí que podéis encontraros con fusiones frías, porque existen, y en el titanio os podéis encontrar con, como es mucho más poroso, no solo es más dúctil, sino poroso, que haya crecimiento de hueso en la placa y a hueso adherido a la placa. Esto en el acero no pasa. Esto es uno de los motivos por los cuales no utilizamos titanio. Es mucho más fácil de moldear una placa de titanio, pero una placa de acero es mucho más segura, un poco más rígida y si has de sacarla no tienes ningún problema. Perfecto. Muy bien, creo que no hay más preguntas, Rodrigo. No, no hay más, no hay más. Un saludo al doctor Oransky de Italia, que está ahí, doctor. Sí, Michelle. Michelle. Tendréis que autorizar el micro. Me ha sido muy útil e interesante este webinar. Lo he visto con mucho placer y volverlos a ver ustedes también es un placer. Muchas gracias, Michelle. Un placer tenerte, Michelle. Gracias. Un grande, Michelle. Muy bien. De la pelvis al húmero, Michelle. Lo importante es que está ahí, Michelle. Bueno, una pregunta, o sea, uno de los problemas que tenemos nosotros aquí es cuando tú quieres hacer una torsión de las filos, la compañía nunca te trae las palancas esas, no sé cómo las llaman ustedes. Sí. Las grifas. Las grifas. O las tienes tú, o si no, no hay manera y las tienes que usar las de 4.5, las grandes. Si no, no hay manera de moldear la placa. Sí, no hay manera. Hay otro problema que yo creo que lo discutí una vez con Alberto Fernández. O sea, tú puedes, primero que no es una torsión a 90 grados, porque el húmero distalmente es triangular y tienes que hacer unos 70 grados, no más, porque si haces 90 quedas justo en el vértice y te resbala la broca. El otro problema es que sería muy útil que la casa facilitara placas para derecha y placas para izquierda, no solo con una torsión, sino con una angulación anterior. O sea, que no fueran las filos normales, que fueran filos para hacer mipo diafisaria. O sea, que nos las dieran ya torcidas a 70 grados y con una angulación derecha o izquierda para el húmero derecho o izquierdo. Esto facilitaría mucho el pasar la V deltoidea, que aquí sí que cuesta un poquito más. Claro. Exacto. Sí, Michelle, eso no tenés muchas opciones. Si vas a optar por eso, te tenés que proveer de las grifas previas a la cirugía, porque lamentablemente, si no, no tenés forma de poder darle el twist que necesita la placa para poder Nosotros lo que hacemos es fijamos la placa en el doblador grande, ¿no? Y con las grifas
o sea, como punto fijo es el doblador y con las grifas doblamos, porque con las dos grifas es muy difícil, muy laborioso. Con la grifa de banco, es la que vos te referís, sí. Miquel. Sí. Exacto. ¿Sí? Y otro truco que se puede hacer, que lo hemos utilizado en otra época, no sé si Michelle sigue estando, es premoldear la placa antes de mandarla a esterilizar. Es decir, un día previo uno lo moldea sobre un húmero de plástico, sabiendo la longitud de placa que va a utilizar, y después ya la manda a esterilizar y ya la tiene premoldeada para el día de la cirugía. Eso nosotros lo hemos hecho, digamos, si no cuentan con las grifas para moldearla, hacerlo el día previo. El problema es que ya ustedes han deformado una placa y es la que tienen que utilizar, ¿no es cierto? Pero si la calculan bien y la radiografía está bien tomada, nosotros lo hemos hecho en más de una oportunidad. Es premoldear la placa el día anterior a la cirugía. Yo creo que es muy buena idea. Y la longitud y el húmero contralateral para tener mayor exactitud también, ¿no? Sí. Al tamaño. Sí, pero con un hueso de plástico se puede hacer, se la va moldeando en un hueso de plástico y una vez que ahí recién la manda a esterilizar la tenés para el otro día. A lo sumo tendrás que moldear dos, pero bueno, las cobrarán, pero me refiero, si uno calcula más o menos bien, el margen de error es bastante bajo. Perfecto. Sí, espérate, la última precaución, es el último truco. Si vamos a moldear una placa que tiene agujeros roscados, en la zona donde hemos deformado la placa no podremos utilizar tornillos bloqueados. Y si tenemos que utilizarlos, colocar la guía roscada para que en el momento de torsionarla no se nos deforme la espira. Porque si no será imposible. Te puedo decir algo, Miquel, que si a lo mejor ayuda en línea con lo tuyo, nosotros lo que hacemos, porque tenemos la grifa de banco, es le ponemos directamente tornillos muy cortos, de 12 o de 10, 18, le llenamos y la moldeamos con la grifa con los tornillos puestos, porque la guía, no sé si te ha pasado, que después te entorpece, no la podés moldear o se te sale, pero directamente pedimos tornillos los más cortos que hay, ocupamos los orificios, moldeamos la placa y después sacamos otro tornillo y la usamos. Los tornillos de 10, 12, el más cortito que tengan, apenas sobresalen un poquito la puntita. Para que el orificio roscado no se deforme. No se deforme. Que ese es un gran problema, si se deforma. Exacto. Muy bien. Bueno. Excelente ponencia, Miguel y Miquel. Muchísimas gracias. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, a todos nuestros asistentes, amigos de Latinoamérica. Muchas gracias al directorio y a los colegas nacionales que están presentes. Invitarlos para el próximo webinar el día martes. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un gran abrazo a todos. Un placer. Un gran placer estar con ustedes. Hasta luego.